La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos. Hola, buenas noches. Bueno, sí, noches ya. Continuando Sí, con el ciclo de conferencias de esta Semana de la Ciencia con motivo de la apertura de la sección estudiantil de ISA, del CECIT número 3 y el Club de Electrónica de Automatización, pues ahora tenemos a la conferencia de importancia del artículo científico en periodo de pandemia, que nos presentan precisamente la maestra en docencia científica, Claudia Flores Cervantes, y el alumno Jesús Alberto Fernández Moreno, que son integrantes del CECIT número 3. Ya hemos tenido integrantes del CECIT número 3 participando. Seguimos con esta participación, así como las empresas invitadas y también instituciones educativas hermanas, tanto del instituto como la UAM Iztapalapa, que nos va a estar apoyando también en otras conferencias. Entonces seguimos con este ciclo de conferencias eh, que son de mucho interés para todos ustedes, de mucho provecho, para que ustedes puedan seguir conociendo otros temas y que no solamente nos quedemos con cosas que vemos dentro del CECID en una clase, sino que veamos también lo que trabajan nuestros compañeros maestros investigadores como nuestros alumnos y las empresas invitadas. Entonces, sin más que decirles por ahora, los dejamos con la maestra Claudia Flores y el alumno Alberto Fernández. Adelante, maestra y Alberto. muchas gracias por la presentación y un gusto estar aquí compartiendo en esta tarde-noche, en este nuevo horario que ya está muy oscuro, esta conferencia, esta charla, plática, que tiene que ver con la importancia del artículo científico en periodo de pandemia. Esta conferencia se integra de acuerdo al trabajo que forma parte de un proyecto registrado ante la CIP, titulado Análisis del acercamiento comunicativo dialógico textual entre el artículo científico y el estudiante del CECIT 3. No vamos a profundizar en temas específicos del CECIT, sino vamos a ampliar esta información para todos aquellos que están en nivel medio y que también forman parte de una gama de conocimientos. Estoy al frente y le voy a dar la palabra también a Alberto y vamos a ir trabajando los dos. ¿Cuál es el contexto que vamos a ver en esta plática, en esta exposición, conferencia? Vamos a hablar en tres aspectos del tema. ¿Qué es una pandemia? Nos tiene que quedar muy claro cuál es la situación y el contexto en el que nos estamos moviendo para poder empezar a hablar y dar propuestas a propósito de qué hacer en estos tiempos de pandemia. El segundo tema que vamos a abordar es la comunicación en la educación. ¿Cómo es que estamos intercambiando información con orden y sentido en el contexto de la educación y en el contexto de una pandemia que estamos vivenciando? Y vamos a cerrar con el artículo científico como una herramienta objetiva de información que nos permite comunicar y que nos permite identificar temas específicos dentro de la pandemia. Bien, ¿qué es una pandemia? Vamos a empezar ubicando el planteamiento, el contexto de lo que estamos involucrando. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 2020, esto es muy nuevo, que una pandemia es un brote epidémico que afecta a regiones geográficas extensas, por ejemplo, varios continentes. Esto nos queda claro porque lo estamos viviendo. Hoy somos testigos de la historia y la estamos formando y estamos siendo partícipes de cómo resolver una situación epidémica. Una epidemia es cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Nosotros ya casi vamos a cumplir el año en que se empieza a detonar una situación que no es conocida. Realmente la epidemia parte de algo que no es conocido y que empieza a causar impacto. Y en el momento en que no es conocido, entran los investigadores y entra ahí una situación de qué está pasando, la incógnita. No es la primera epidemia a la que el mundo se enfrenta.
vamos a tener que históricamente hay ejemplos de epidemias con un mayor impacto en la historia, puesto que ya han formado su espacio dentro de los escritos históricos. Y tenemos en el primero de los ejemplos, la peste negra del siglo XIV. Después tenemos la cólera del siglo XIX y la gripe aviar en pleno siglo XXI. ¿Qué sucede específicamente en nuestro país, en México? Pues que también hubo epidemias. Y en el México prehispánico, estamos hablando del siglo XV, apareció lo que es el catarro pestilencial y también una gripe de este tipo, además de la difteria y la tifo. Y todo se dio en el siglo XV. Entonces, realmente nuestro país, ya hablando de México específicamente, pues hemos enfrentado estas situaciones y no es la primera vez. ¿Cuál es la situación de cambio? Que antes, en el pasado, estamos hablando del siglo XV, no se tenían los adelantos científicos como ahora. Hoy nos enfrentamos a una pandemia, pero donde tenemos herramientas que nos pueden ayudar para entender el problema, hacer un estudio metodológico, darle un orden lógico y a partir de ello hacer experimentaciones para poder tener propuestas de resolución. Eso es lo que realmente empieza a verse y a visualizarse en este panorama. ¿Qué es un coronavirus? Es una extensa familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Entonces, por ahí empiezan justamente a hablar de epidemias, nos aterriza en el cierre de qué es un coronavirus. Entonces, en los humanos se sabe que varios coronavirus han causado infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo, que ya también se estuvo propagando y ya tuvo su nivel de contagio. El coronavirus que se ha descubierto, el más reciente, causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. Estos datos los estamos extrayendo otra vez de la Organización Mundial de la Salud en 2020. Es importante indicar que para nosotros, en nuestro hacer diario, estas eran situaciones que nada más estábamos acostumbrados a ver en películas o en algunas tiras cómicas, si nos gusta este género. Y ¿qué encontrábamos ahí? Que pues podía haber una epidemia. Y veíamos en las películas cómo los hombres, los médicos o los científicos incluso, se cubrían todo el cuerpo y entraban a ver a las personas que estaban contagiadas de esta epidemia. Quizá si nos vamos un poquito al recuerdo, E.T., y entonces esa escena fabulosa donde incluso está en una incubadora E.T., está muriendo o ya lo dan por muerto, y entonces se da toda una situación biológica de hay que aislar a la familia, hay que aislar toda la población o la comunidad que tuvo contacto con este ser extraterrestre. Ahora también se viene a la mente otra de las grandes películas que es Epidemia, así se titula, donde la situación a nivel mundial es drástica. Y entonces estábamos acostumbrados a verlo en la pantalla grande, en el cine. ¿Qué es la COVID-19? ¿Qué es y cómo la podemos entender? Aquí le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Alberto para que él nos empiece a hablar un poco del tema. Vamos, por favor, Alberto. Gracias, maestra. Bueno, ¿qué es la COVID-19? Es una enfermedad infecciosa descubierta recientemente en China el año pasado, en el 2019. La COVID-19 se considera una pandemia porque
su alcance es de nivel global, abarcando todos los continentes, muchos países dentro de ellos. Es una enfermedad especial porque si bien su tasa de mortalidad no es alta, sus formas de transmisión pues son variadas y su tasa de propagación es de que una persona puede infectar de 2 a 5. Entonces, sus formas de transmisión principales son el contagio por gotas de una persona infectada, las cuales se expulsa de su cuerpo, y objetos tocados, objetos que fueron tocados anteriormente por una persona infectada y que toca una persona no infectada y no tiene las medidas de precaución que ya se nos han repetido muchas veces: lavarnos las manos, ponernos gel antibacterial, entre otros. La COVID-19 crea una oportunidad especial para el mundo, porque en el pasado la peste negra formó un parteaguas para el mundo. Cuando se da la peste negra, pues muchas personas mueren y la mano de obra se remunera mejor. ¿Por qué? Porque al haber menos personas, pues aumenta más bien disminuye las personas que pueden trabajar. Entonces, con los obreros con más recursos se dan el tiempo de pensar y se crea el renacimiento. Ahora bien, la COVID-19 puede darnos la pauta a un nuevo modelo de educación, porque cuando se da la situación de pandemia y tenemos que aislarnos, nos cambiaron el sistema de educación de una manera abrupta. Pasamos de una presencial a una virtual en menos de una semana. Estábamos en puente y de repente todas las actividades se hicieron de manera virtual. Si bien en estos momentos no podemos definir si esto fue lo mejor, sí podemos pensar en que tal vez en un futuro nos podamos fusionar los dos sistemas de educación para crear algo nuevo, uno que sea mixto, uno virtual, que combine el virtual con el presencial. Bien, fíjate que algo bien importante, gracias Alberto, que Alberto nos menciona, es justamente esta situación de la educación. Pero antes de eso vamos a ver un poco lo que es el tema de la comunicación. Estamos acostumbrados nosotros a tener siempre a la mano el celular o una tablet o una máquina de escritorio. ¿Qué resulta cuando nos cambian el esquema? Pues el esquema nos lo cambiaron a los que nacimos en la década de los 70, 80, porque nosotros no teníamos teléfono celular, que era lo que teníamos, un aparato que sonaba, descolgabas, contestabas. Y era un teléfono fijo. Entonces, la comunicación va cambiando y así va cambiando cada uno de los sistemas que se acercan a lo que es el campo de la educación. La educación y la forma en que tus papás, incluso yo, aprendimos, no es la forma en que tú estás aprendiendo en este momento. Esta situación de epidemia hace que todos empecemos a movernos. Y aquí tenemos un esquema de dos imágenes donde nos invita a ver lo tradicional dentro de lo presencial. Así era como se llamaba incluso, la educación tradicional, que era la presencial, donde el maestro no podía faltar. Quizá hoy lo extrañamos porque no estamos acostumbrados a esta falta de cercanía con los seres humanos y quizá ahora nos sentimos aislados y cuando salimos, wow, es un día de fiesta porque ya no lo podemos hacer como antes. Entonces, ¿qué sucede con esta forma tradicional? Teníamos espacios fijos, teníamos libros, bibliotecas, teníamos una comunicación oral presencial, donde el maestro preguntaba y los alumnos contestaban. Entonces, esta fotografía nos representa como que el pasado además en blanco y negro. ¿Qué sucede ahora? O en este momento que nos dicen que hay que empezar a
llegar a una forma de comunicación a distancia y o mixta. Y esas eran las formas antes innovadoras. Pues resulta que ahora tenemos espacios virtuales, libros digitales, bibliotecas virtuales, oralidad digital, presencia virtual. Entonces, incluso ahorita, la forma en que se está desarrollando esta Semana de la Ciencia es a distancia. Usamos una plataforma específica y a partir de ella nos estamos comunicando, donde hay un proceso específico. Te tienes que registrar, tienes que descargar el software y a partir de ello poder hacer uso de la herramienta. Si no, no. Esto nos lleva a que debemos de seguir ciertas normas en el proceso formativo. Como bien lo decía Alberto, en el Instituto Politécnico salimos de puente y no regresamos. Salimos de un puente donde dijimos vamos a descansar bien porque además acabábamos de registrar calificaciones y ya no regresamos. Y esto ya hace ¿cuántos meses? ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando hoy las tecnologías? Y cada uno de nosotros lo ha hecho como mejor ha podido. Porque si bien éramos maestros presenciales innovando en las aulas, pues podíamos llevar nuestras presentaciones en PowerPoint, o si teníamos el recurso de la televisión, meter una memoria, ver una presentación, ver un video, comentar ciertas estrategias. ¿Y a qué nos lleva este cambio y esta ruptura en la comunicación? Si lo vemos así, es una ruptura digital, una ruptura que nos está llevando a o te involucras en ello o te haces a un lado. Hoy por hoy, ya hasta las personas grandes hacen llamadas por Zoom o por alguna otra herramienta, por WhatsApp. O sea, todo esto se va aplicando a las necesidades que hoy tenemos y todo ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de que vamos trabajando y resolviendo sobre la marcha ante la situación. Si antes lo veíamos en las películas, ahora nos está tocando vivirlo. Y en esta situación que estamos viviendo, nos estamos adaptando y adaptando y adaptando a esta nueva forma de ver la educación. ¿Cuál es la finalidad de la educación entonces? Para eso vamos a retomar a un teórico que es Ausubel. Este teórico se ha enfocado en lo que es el aprendizaje significativo, es decir, que todo lo que tú aprendas realmente sea significativo para ti y que cause un impacto. Pero dice él que cuando se debe de planear o estructurar una clase, se deben de ver 3 situaciones para lograr el aprendizaje significativo. Y nos dice que la primera es la manera de enseñar. Se refiere al cómo. ¿Quién es el que está encargado de transmitir los contenidos? Y ahí entra la figura del maestro, del docente, del facilitador o asesor virtual. Entonces entra él. Y es la didáctica. Todos hemos conocido a algún maestro que decimos o lo recordamos con cariño. Ay, es que es la forma en que ese maestro me enseñaba, me encantaba, me quedaba todo claro. Realmente, si a ti te gusta eso, es porque te acomodas con la didáctica de ese docente. Este dice Ausubel que es la primera situación. La segunda situación, ¿cómo es que el docente comprende la estructura de los conocimientos y cómo es que el estudiante los Creo que hubo un problema con la conexión de la maestra. Alberto, ¿nos puedes apoyar, por favor, mientras se restablece su conexión? Sí, creo que se cayó. Bueno, el segundo punto, es que se quedó trabado. Y también debes reconocer al maestro en la forma de cómo enseña y tú en la forma de cómo lo aprendes. Es un trabajo conjunto. Y la tercera situación que se debe de hacer es que debe de ser, la tercera situación es que debe de desarrollarse un entramado social donde lo aprendido
lo debes de pasar a lo real. Es decir, si el maestro me está dando unos contenidos, eso cómo lo relaciono con la realidad real, cómo lo identifico. Es muy fácil ver esto en física, por ejemplo. Te dan una ley y en esa ley te la explican, te indican las visualizaciones y los elementos y a partir de ello, tú puedes ahora sí determinar a través del ejercicio la aplicación para validar esa ley y te ponen a hacer un experimento y te llevan al laboratorio y entonces ahí tú tienes que llevar a la práctica esa ley. Eso se ve muy fácil ahí porque sí lo estás llevando. ¿Qué sucede, por ejemplo, en las ciencias humanas? ¿Qué pasa? ¿Cómo se da ahí? ¿Cómo hacemos que el estudiante, por ejemplo, llegue a un nivel de comprensión profundo? ¿Cómo le hacemos? O sea, si el maestro te gustó tanto cómo daba la clase, ¿qué aprendizajes tienes? ¿Y cómo los aplicas en la vida real? Aquí tenemos una frase que es histórica. El fin justifica los medios, de Nicolás Maquiavelo. ¿Qué resulta con esta frase? Es muy fuerte. El fin justifica los medios. De hecho, de ahí viene el término maquiavélico, porque esta frase se enfoca a lo negativo. O sea, no importa que tú vayas sobre quien vayas con tal de que logres tu objetivo. ¿Qué sucede aquí cuando vemos eso? ¿Realmente el fin justifica los medios? Y ahora nos vamos a las preguntas. ¿Cómo se entiende la educación en tiempos de epidemia? ¿Cómo se entiende? Alberto, ¿quieres compartir algo en esta imagen antes de que yo empiece? No te escucho, Alberto. Voy a continuar entonces. Esta imagen quizá tú la conoces. Si quieres comentar, adelante, Alberto. Ya lo puede hacer. Sí, en la imagen que tenemos de la derecha, es un caso muy conocido, es un maestro que, que amenazó en una clase a sus alumnos, que les dijo que si no podían prender su cámara, iban a reprobar la materia, ¿no? Entonces, de aquí quiero exponer un punto contrario a los que están escritos en las preguntas. La pregunta dice, si tengo toda la tecnología, aprendo, pero entonces también podríamos decir, si no tengo toda la tecnología, entonces no aprendo. Yo tengo compañeros que no tienen las capacidades más bien no tienen los recursos para contar con la tecnología que se está usando hoy para las clases virtuales. En el segundo punto dice, si entrego todos trabajos digitales con ayuda de aplicaciones y herramientas, aprendo. En este punto se refiere a que si solo meto algunas palabras a una aplicación y me genera un resumen, entonces realmente estoy aprendiendo yo. Pero también lo podríamos poner que si no entrego trabajos digitales, entonces estoy aprendiendo. En este punto que quiero decir, en mi carrera usamos muchas herramientas para la simulación de circuitos. Usamos AutoCAD, usamos Proteus, CADESIMU, y son herramientas que pues sí necesitan de un equipo más avanzado para poder ejecutarse. Entonces, realmente, si no entrego mis trabajos digitales, entonces no estoy aprendiendo. Es una de las preguntas que se van a resolver más adelante en esta presentación. Gracias, Alberto. Fíjense que es bien interesante escuchar a Alberto, porque es la voz de los estudiantes. Justamente es esta situación de cómo la falta de equipo incluso nos hace despertar nuestro inconsciente y expresar incluso hasta una división de clases sociales. Si tú tienes todos los recursos a tu alcance,
entonces eres brillante y eres afortunado en el desarrollo de lo que se está trabajando. Y si no lo tienes, ¿cómo es que realmente empiezas a aprender y empiezas a trabajar y empiezas a ejecutar? Y de aquí es de donde vienen las preguntas. ¿Cómo se entiende la educación en tiempos de pandemia? La podemos entender desde muchos ángulos, pero aquí vamos a tener, por ejemplo, la primer reflexión. ¿Realmente el fin justifica a los medios? Es decir, si el fin ahorita es seguir estudiando, los medios que ocupes, no importa, pero tú tienes que lograr acabar el semestre, por ejemplo. ¿Eso realmente debería de ser así? ¿Lo virtual y lo digital son nuestra transformación de educación? ¿Realmente es eso? ¿Estos dos elementos se convierten en la transformación educativa? ¿Es lo que buscamos? Si tengo toda la tecnología, ¿aprendo? O sea, realmente, si entrego trabajos digitales con ayuda de aplicaciones y herramientas, ¿aprendo? Y finalmente, si entro a todas las sesiones virtuales y hago reportes, ¿aprendo? Porque eso me están pidiendo. Aquí la finalidad es que el aprendizaje sea significativo para ti. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esa es nuestra incógnita, justamente. Entonces, nosotros, ¿qué hemos encontrado? Que podemos hacer recomendaciones. Y en esas recomendaciones, la primera y la base de esto es hacer uso del artículo científico como herramienta objetiva. ¿Por qué vamos a abordar el artículo científico? ¿Qué diferencia hay con entrar a la web y encontrar en tu buscador muchísimos millones de páginas de la información y tomar una al azar? O como te lo pedían en PDF, colocar también PDF en tu búsqueda de información y ya te aparecen. Y entonces sobre eso trabajas. No sabes quién lo escribió, no sabes quién es el autor, no sabes quién es la propuesta, pero lo colocas. Y pues, ¿qué resulta? Que entonces hoy nos enfrentamos a ver cómo es que voy a elegir la información. Por primera vez tienes la oportunidad de elegir qué información vas a emplear. Si ya estamos resguardados, si ya estamos conscientes de que en este momento hay una epidemia y nos tenemos que cuidar, salvaguardar, la regla de salud tiene que ver primero conmigo, con el yo. Yo me pongo a salvo para poder ayudar a otros. Primero yo, después yo y al último yo para poder ayudar. Si yo no estoy sano, si no estoy fuerte, si no estoy saludable, ¿cómo ayudo? Entonces, ¿qué encuentro en este momento cuando buscamos en la web? Si ya estás en tu casa, ya no te desplazas en un transporte público, esas horas que te quedan, ¿cómo las aplicas? Quizá ya te cansaste de ver las películas del canal de paga, por ejemplo, ¿no? Si no lo tienes, televisión abierta. Y entonces ya no te gusta lo mismo. Así son los datos en la web, lo mismo. Y siempre te va a sacar a las páginas más, pues que han pagado más o más buscadas. Pero eso no significa que sean objetivas o que sean verídicas o que tengan un grado de cientificidad. Entonces, aquí hay que reconocer el peso del artículo científico y esta es una herramienta objetiva. Para eso vamos a ver qué es la ciencia. La ciencia comunica hallazgos objetivos. La ciencia es pública y una de sus características es que es sistemática, lleva un orden progresivo lógico, es imparcial, es verificable, tiene una metodología comprobable. Por lo tanto, un documento científico no va a ser lo mismo que un documento amarillista, que trate de alarmar al público. Entonces, la ciencia va a tener documentos que van a ser válidos aquí y al otro lado del mundo. Esa es la gran diferencia. Entonces,
Cuando se habla de ciencia, vas a aprender a identificar documentos en sitios con reconocimiento. ¿Y cuáles son esos sitios con reconocimiento? Pues vamos a tener el primer sitio, las universidades, el Instituto Politécnico Nacional, nuestra universidad hermana que nos está acompañando de la UAM, los institutos que se dedican a la investigación científica. Esa es la información científica, la objetiva, la que no va a causar alarma, sino lo que busca es identificar temas, problemas, a los cuales les va a dar una respuesta o una alternativa de solución. Entonces el público debería de hacer uso de esta información que está en la web, de estos medios que tenemos, y no nada más la escuela, hoy tenemos la parte virtual. Entonces los buscadores no son malos. ¿Qué es lo malo? Que nosotros no sabemos discriminar qué información tomamos para hacer nuestras tareas y qué información desechamos. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos cómo buscar directamente. Y ahí es donde empieza la labor del docente y del estudiante. ¿Qué sucede si el docente te indica, vas a entrar a la biblioteca virtual y te da el nombre del Instituto Politécnico Nacional y vas a buscar el artículo científico publicado en el Congreso tal? Los congresos, los simposios, incluso estas semanas de la ciencia, de la Semana de la Ciencia, son los espacios donde se comunica la ciencia objetiva. A lo largo de esta semana te van a estar presentando contenidos que a veces no encuentras en otro lado, pero no es que no los encontremos, es que no buscamos de manera adecuada. Yo siempre les digo por ahí a mis alumnos, el primer buscador que tengamos, entra y ahora dale buscar Google Académico. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Que te van a aparecer artículos científicos. Y conforme vayas tú aclarando tu tema-problema, cada vez te van a salir menos artículos. Y hasta que descubras que nada más hay unos 3 o 4 artículos escritos sobre el tema que a ti te interesa. Y entonces es diferente leer 3 artículos que meterte al buscador en general y encontrar 5,000. ¿Cuáles vas a revisar? Esa es la valía de saber buscar qué es lo que quieres y hacia dónde te diriges. Es la clave de encontrar el artículo científico. Si todavía estás divagando, entonces haz una suma de palabras claves que te ayuden a acercarte a tu tema problema para que puedas encontrar una alternativa. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo científico y los datos generales de la web en general? Bueno, primero, el artículo científico es universal. La información que maneja es válida en cualquier parte del mundo y es verificable. Lo puedes llevar a la aplicación. Es lógico y sus emisores son respetados en la comunidad científica. Vas a encontrar que casi todos los autores o están colaborando en institutos de investigación o en universidades. Eso es muy importante. O bien en organizaciones o secretarías especializadas en el ramo de la investigación que están nombrando. Van a tener un reconocimiento mundial los datos. Los datos son muy importantes. Aquí entra la ciencia de los datos y entonces ahí es donde tú debes de hacer uso de esta información verificable. Hay una comprobación y una experimentación del método y es reconocido y avalado por organizaciones mundiales. Tenemos que la estructura del artículo científico es muy clara. Título, autoría y afiliación. Resumen, en un párrafo te indica de qué trata, cuál es el problema, de tal forma que lo puedes leer, te quedas con ese documento o pasas al siguiente. Y tiene palabras claves que puedes tú identificar con tu problema
tema problema. Va a tener una introducción donde va a hacer el planteamiento del problema. Va a exponer materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, reconocimientos y referencias bibliográficas. Es decir, va a entrar en comunicación con otros autores de tal forma que puedes acercarte a la información objetiva. En lugar de andar buscando en la web de manera absurda. No, vete a un buscador académico, a una biblioteca de alguna universidad y vas a encontrar incluso en los trabajos de tesis excelentes investigaciones. ¿Cómo acercarse al artículo científico? ¿Cómo le hago? Pues resulta que parece como vamos a tener aquí una rúbrica que la autora Flores ha venido trabajando desde el 2014. Si yo quisiera quedarme en un nivel superficial, lo único que hago es identificar ideas elementales, extraer datos textuales, relacionar datos, uno u otro, a qué autores cita, cómo los cita, selecciono información, organizo, jerarquizo, puedo hacer un mapa mental o puedo hacer un cuadro sinóptico. Me quedo con la comprensión de las conexiones de los subtítulos, qué me explica en la introducción y qué me explica en la metodología. Esquematizo, conecto situaciones. Pero si yo quiero llegar a un nivel intermedio del dominio, lo que tengo que hacer es identificar la continuidad entre ideas. ¿Por qué me está hablando primero de un caso y luego pasa a otro? ¿Cuál es la relación? Encuentro una progresión temática de los temas que va abordando el autor. Traigo datos individuales y datos globales de esa información. Relaciona el propósito del autor, el objetivo y el fin con el contenido. Realmente expresa lo que está comunicando. Si llega a la comprobación, identifico una idea de lo que está investigando. Selecciono el lenguaje específico y lo hago propio, uso tecnicismos. Hago un resumen de la información, empleo los ejemplos del texto, puedo contextualizar y puedo desarrollar esquemas no a nivel de un mapa o de un cuadro sinóptico. Ya me voy a un esquema radial, a un esquema solar, a una esquematización de araña, por ejemplo. Y refiero los temas incorporando información lógica. Pero si yo quiero llegar a un nivel profundo, ¿qué voy a hacer? Identificar procedimientos simples y complejos, relacionar términos causales o descriptivos, extraer ideas temáticas, relacionar la coherencia entre tesis, hipótesis. Entonces, ya en el nivel superficial únicamente relaciono datos, pero no identifico la tesis o la hipótesis. En este nivel de profundidad, ya. Relaciono los prefijos del texto, analizo el propio texto, lo cuestiono, le pregunto, entro en diálogo, evalúo el texto a través de su superestructura. Todo texto tiene una estructura que es la que te manejaba en el artículo. Pues entonces la evalúo, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo? Reconozco si es objetivo, si es imparcial o está siendo tendencioso. Si refiere fuentes y da el crédito a los autores y yo también. Al momento de presentar, doy el crédito de quién estoy tomando ese dato y entonces voy a establecer aprehensión. ¿Qué es la aprehensión? Cuando haces tuyo ya el dato, el conocimiento. Eso es la aprehensión. Entonces pasas, como aquí la carita nos lo indica, de una cara de no sé de qué me estás hablando a preguntas. Y luego de esas preguntas pasas a cuestionamientos profundos hasta que llega, como lo ve en la carita, la iluminación. Y entonces te sientes contento y realizado. Esta rúbrica, si te interesa,
¿Qué resulta? Que ahora con esta forma de aprendizaje en la educación, también tú te has adueñado de tu formación. Por lo tanto, vas a tener la decisión de mejorar o seguir igual. Ya tú lo decides. ¿Qué es lo que nosotros te ofrecemos? Este trabajo de flores. Y este trabajo de flores en esta rúbrica es lo que te va a permitir acercarte poco a poco. Ve viendo qué es lo que cumples y hasta dónde quieres llegar. Es la guía que te va a permitir ir avanzando en los textos y en el manejo de los datos del artículo. Ya para concluir esta plática, porque a mí me apasiona el tema, yo soy Flores, yo soy la que ha hecho esta rúbrica que vengo trabajando desde 2014 y esa es la propuesta, manéjala. ¿Te interesa? Busca en la web, en lo que es las revistas científicas, en Google Académico, busca por mi nombre, Flores Cervantes Claudia, y en un artículo está publicada esta rúbrica, porque te recuerdo que el conocimiento científico es público. Lo que pasa es que no sabemos cómo acercarnos a él. Ya para las conclusiones, para docentes y estudiantes, porque como docentes también nos tenemos que ver en un principio ético, cómo nos comprometemos con la formación del estudiante de hoy. Ya el de ayer ya pasó, hoy estamos aprendiendo de la mano los dos. ¿Y cómo vamos a desarrollar hacia adelante? Bueno, primero, tomar la decisión de hacer uso de la información que la comunidad científica expone. Ya no vamos a hacer uso de una información espontánea o de divulgación. Ahí yo tengo realmente mis definiciones. La divulgación va para todo el público y cuando estamos estudiando ya no eres todo el público, te conviertes en una comunidad especializada de cierta área del conocimiento. Por lo tanto, el docente también debemos de tener esa responsabilidad de irnos formando en esas áreas. En la web, busca sitios oficiales de información científica, universidades, congresos, instituciones de investigación. Ahí es donde vas a encontrar artículos científicos con respaldo. En la práctica diaria, entre docente y estudiante, la recomendación que hacemos es leer artículos científicos enfocados a temas, problemas de cualquier parte del mundo, para comprender nuestra realidad. Uno de los hallazgos más importantes es darte cuenta que el problema que existe, por ejemplo, en tu colonia y que afecta a 1000 personas que viven ahí, puede ser el mismo problema que se suscita en Perú y también están dando una alternativa. Entonces, el conocimiento científico lo que nos permite es vincular y hacer lazos hermanos. Y por qué no acercarnos a esas comunidades que ya experimentaron y que ahora ya tienen ciertas alternativas. Y eso nos va a llevar a evitar errores o a proponer cosas mejores. Ahí arranca la innovación. A partir de lo que ya hay, vamos a mejorar. Pues lo que se vive en México, en muchos otros lugares del mundo también. Con esto me voy despidiendo ya casi. Alberto nos va a hablar y nos va a decir algunas palabras. Por favor, ¿le podemos abrir micrófono? Gracias. Mi punto final es de lo que yo he aprendido como trabajando como investigador. Ya no te escuchamos, Alberto. Alberto, igual si gustas desactiva tu cámara para que no tengas problema con el internet, no consumas tantos datos y ya tienes más libertad. Ándale, sí. Ahora sí. ¿Me escucho ahí? Sí. Sí, perfecto. ¿Me escucho? Sí. Sí. Bueno, el último, sí, como les decía, el último punto que voy a exponer es cómo ha ayudado mi trabajo de investigación con la maestra Claudia en mis labores escolares.
Bueno, en mi experiencia ha servido en el sentido de que ya no me tardo tanto en encontrar información de calidad. Ya es más, bueno, con la experiencia que he tenido, puedo identificar de manera más rápida artículos científicos y con las fuentes de referencia, bueno, con las referencias se puede identificar que las fuentes sean confiables, que tengan un respaldo. Esto ayuda mucho porque reduce el tiempo que se le pone a estar investigando y además se encuentra información confiable, información que pueda ser respaldada y por organizaciones. Entonces, también me ha ayudado a reconocer herramientas que facilitan el trabajo de investigación, como lo son Google Académico, que tiene la herramienta de que le pones palabras clave y te muestra artículos que están relacionados con ello. Y bueno, entre otros, pero eso sería todo por mi parte. Bien, muy gracias, Alberto. Muy interesante la experiencia de Alberto. Como ves, él ya facilita su vida académica y nos habla justamente de la calidad de los contenidos. Eso es muy importante, chicos, porque pareciera ser que se nos olvida que dentro del contexto educativo, la calidad inicia en nosotros. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención. Tenemos ahí los correos. Si se les ofrece algo de esta plática sobre la rúbrica, que no lo ubiquen o algo así, pueden mandar un correo electrónico a mi persona o bien a su compañero Alberto. Y pues a partir de eso nos podemos comunicar y contactar para decirles bien dónde está. Y pues finalmente en el Instituto Politécnico Nacional tenemos el lema, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Regreso los micrófonos, por favor. Muchas gracias, maestra. Bueno, chavos, pues no sé si tengan alguna pregunta que hacer. Si tienen alguna pregunta, deposítela en el chat y se la comentamos a la maestra y a Alberto para que nos puedan responder. Guardamos unos segundos para que puedan ir subiendo sus preguntas sin ningún problema y las vamos leyendo. Aquí hay unas ya. Aquí menciona. Maestro, usted dice que busquemos fuentes e investiguemos y llevemos una metodología para estudiar o para hacer una tarea. ¿Qué haría usted como profesora para que sus alumnos de verdad se tomen el tiempo para investigar y de verdad aprender? Por ejemplo, tengo una maestra que deja tareas largas y el mismo día que las deja quiere que se entreguen. Entonces creo que eso no es nada accesible para el aprendizaje. ¿Cómo se llama la persona? Para darle su nombre. Se llama Giovanna. Joana. Fíjate que es bien interesante tu pregunta. ¿Por qué? Realmente la planeación es la clave del éxito. ¿Yo qué te diría a nivel, si yo fuera la alumna de esa maestra? Acuérdate que la didáctica, cada maestro es diferente. Si yo fuera alumna y tomara clase con ella, lo que haría sería lo siguiente. Tomaría mi rúbrica de base. Y entonces, aquí la vamos a enfocar. Tomaría la rúbrica, identificaría con toda claridad qué quiere la maestra, qué quiere, qué me está pidiendo que haga en ese planteamiento problema, qué me solicita. Y a partir de ello, yo diría, quiero sacar un 10, me voy hasta nivel profundo, me va a costar más tiempo. Si quiero empezar a trabajar mis propios niveles de aprendizaje, me voy al nivel superficial y los ejercito al 100%. Identifico ideas, extraigo datos, relaciono de manera textual, selecciono información, la organizo, la comprendo, la esquematizo y la conecto. Seguramente en estos verbos está lo que ella te pide. Entonces tú debes de saber, porque ya tienes la decisión tú de ver hasta qué nivel quieres llegar. Si quieres llegar en el superficial,
enfócate en ello, ejercítalo. Pero tu siguiente reto es en la siguiente semana llegar a lo intermedio. Y eso implica planear, porque ya sabes que la maestra te va a pedir una actividad para el mismo día. Si tú dejas otras 2 materias para ese mismo día, vas a acabar estresada, agotada. Entonces, ¿cómo puedes planear de tal forma que ese día le dediques tiempo a ella? Esta rúbrica te va a ayudar para ir ejercitando poco a poco, de tal forma que cuando tú ya la domines, ya vas a estar como Alberto, ya va a ser más fácil la búsqueda de información. Y recuerdo, y vuelvo a retomar y a nombrar, maneja sitios oficiales de información científica. Ubica primero el perfil de la maestra. Si la asignatura que te está impartiendo ella es del ramo humanista, busca en bibliotecas, por ejemplo, de la UAM o de la UNAM. Si es un área de formación tecnológica, busca en bibliotecas oficiales, por ejemplo, del Politécnico. Y eso te va a empezar a ayudar a agilizar. Es como si ahorita nosotros tratásemos de empezar a leer, pues vamos poco a poco. Una vez que lo dominas, ¡fum! Si tú quieres desatar el arte de la oratoria, vas a irte a nivel profundo, pero en el sentido de la oratoria nada más. Esta rúbrica nos va a ayudar a la guía. Entonces yo te invito, Joana, ¿verdad? ¿Dijo que Joana? Giovanna. Giovanna, yo te invito, Giovanna, a que vayas trabajando la rúbrica poco a poco, no te desesperes. Esto se logra en gran medida con la práctica. Alberto lleva conmigo 8 meses de formación y lo está logrando. Entonces yo te invito a que la consideres y vayas trabajándola poco a poco y te adentres en los sitios oficiales de comunicación científica. Gracias, Giovanna. Sí, Espero Giovanna. haberte contestado. Gracias. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿la tesis de grado en México son en inglés? No todas. Hay tesis de grado. Vamos a hablar de las diferentes niveles de formación. El Instituto Politécnico en el nivel medio sí te invita a desarrollar una tesina, de acuerdo a las modalidades que trabaje cada universidad. Eso sería incluso un tema de una conferencia completa, pero voy a tratar de ser breve. Las tesis de grado entonces empiezan desde el nivel medio. Obvio que no llevan la misma complejidad que una de nivel ingeniería o licenciatura. Yo que sepa, hay licenciaturas donde sí se les solicita que capítulos completos, el resumen o ciertas partes de la estructura de la tesis vayan en un segundo idioma, sobre todo las de relaciones internacionales. No así otras áreas. Vamos, yo estudié periodismo y comunicación en la UNAM y no se me pidió una tesis en un segundo idioma. Hice la maestría en docencia científica en el Instituto Politécnico, en el CIECAS, y tampoco se me pidió que fuera una tesis en un segundo idioma, sí un abstract. ¿Qué es lo que he aprendido a través de la publicación de los artículos científicos? Que te piden el abstract en inglés por lo regular. Entonces sí hay que empezar a trabajar un segundo idioma, pero esto depende ya de las características específicas de tu formación. En el nivel doctorado, conozco a varios doctores, no se les ha pedido en todos los casos que sea una tesis en un segundo idioma, pero insisto, depende mucho de las características de tu universidad. Gracias. Si hay otra pregunta. Y dice, ¿cree que las nuevas tecnologías ayudan a la planeación de la investigación? Claro que sí, claro que sí. Fíjate que no me dice su nombre, pero me gusta luego nombrarlos para personalizar esto. Sí, es Omar. Fíjate que sí, Omar, fíjate que sí, Omar. Las nuevas tecnologías no son malas. Al contrario, nos ayudan a sistematizar los datos.
siempre y cuando el investigador se tome el riesgo de experimentar en las aplicaciones. Si el investigador no se toma el riesgo de experimentar, pues nos vamos a quedar como estas caritas, nos vamos a quedar así. Si el investigador realmente se toma el riesgo de ir trabajando la situación, va a ir aclarando. Entonces, las tecnologías sí nos ayudan, por supuesto que nos ayudan, pero si el docente no las sabe manejar o el investigador no las sabe usar, ese es el conflicto. Fíjate, yo no estoy tan joven, yo ya tengo 47 años. Me he dedicado a la investigación educativa desde que salí de la licenciatura de la UNAM, tenía 22, 23 años. Hoy por hoy quiero estudiar una licenciatura, fíjate, tengo la maestría, pero me quiero regresar a la licenciatura de la ciencia de los datos. Necesito organizar en mi mente, cognitivamente, acá en los procesos mentales profundos, necesito organizar cómo poder plasmar esta rúbrica, la rúbrica que les estamos compartiendo, esa rúbrica para llevarla a cuestionarios, a pruebas que puedan ser aplicadas a nivel nacional. Ya he intentado hablar con estadistas, he intentado hablar con economistas, he intentado hablar con personas que se dedican a la programación y no han podido, me dicen que es muy difícil. Entonces yo confío en que si tomo la siguiente carrera en la ciencia de los datos, lo voy a lograr. He ahí donde la tecnología, yo insisto, me va a ayudar. Yo creo en que sí. Gracias, Omar. Esa fue la última pregunta. No sé si alguien tenga más otras preguntas. Aquí hay otra. Igual de Omar. Ah. No, ya. Ya. Era la misma. Ok. Sí, creo que son todas las preguntas que hay. Ya nadie quiere preguntar. Perfecto. Espero que estos contenidos de todo corazón les sean útiles. Recuerda la rúbrica. Está para el dominio público y es un estudio, fue la concreción de 20 años de investigación cuando hice la maestría y los maestros, lo agradezco, me hicieron reflexionar en qué es lo que realmente podía ofrecer como alternativa para acercarnos a la ciencia, para acercarnos a la comprensión y encontré esta posibilidad. Aquí no te estoy hablando del marco teórico. Aquí, para lograr esta rúbrica, se tocaron cerca de 10 autores que me cuestionaban que por qué los 10, porque cada uno me ofrecía elementos que yo quería tomar. Y aquí tenemos elementos desde la comunidad europea hasta pasando por los de Estados Unidos y México. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Estudien, prepárense, analicen, no se queden con dudas, siempre por mínima que sea la duda y absurda, pregúntala. Eso te va a ayudar a llegar a un nivel profundo, donde poco a poco te vas a meter a buscar en sitios científicos y eso te va a abrir las puertas de manera increíble. Te vas a dar cuenta que ya muchos más como tú han pensado la incógnita y han dado solución y eso te va a llevar a ser creativo, a innovar sobre lo que ya está. Por nuestra parte, me parece que ya es todo. Muchas gracias por la invitación a esta Semana de la Ciencia. En realidad fue una conferencia pensada en que hagas uso del artículo científico. Gracias. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias, Alberto. De verdad, bueno, todo esto, pues creo que muchas veces no lo contemplamos tanto alumnos como maestros, pero creo que sí también es importante, es interesante poder llevar todo esto y sobre todo llevarlo a la parte digital, que hoy en día que nos enfrentamos a las tecnologías digitales,
pues a muchos nos ha costado trabajo, a muchos nos ha facilitado mucho las cosas, a algunos ya a lo mejor no se nos hace tan difícil, pero siempre tratando de ver esa parte de mejorar, ¿no? De poder, de no quedarnos con un pero de que no podemos, porque no estamos en presencial o porque estamos a distancia o porque la tecnología. Hay que aprender a despreciar la información, como mencionaba la maestra. Es algo que es complicado, pero creo que hoy que lo tenemos todo a la mano, y lo tenemos más a la mano que de lo que lo tenemos hace algunos años, entonces sí, aprender a despreciar esa información creo que sí es muy importante. Y pues las recomendaciones que nos hace la maestra Claudia creo que son muy interesantes, muy importantes, y para tomarlas en consideración en general. Bueno, agradecemos la participación a la maestra Claudia, a Alberto, y como a todos nuestros ponentes, precisamente les hacemos entrega de este detalle. Y ese detalle implica, pues, no solo el agradecimiento en cuanto a su participación, sino que también puedan llevarse algo que como evidencia, como referencia de que pudieron compartir algo de lo que ellos han investigado y de sus conocimientos con con la comunidad. Bueno, este reconocimiento a nuestros ponentes, cito textualmente, dice: la Sociedad Internacional de Automatización, ISA Sección México AC, y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, otorgan el presente reconocimiento a maestra en docencia científica, Claudia Flores Cervantes, por su participación en la Semana de la Ciencia y Tecnología 2020 con la conferencia Importancia del artículo científico en periodo de pandemia, Ecatepec de Morelos, a 11 de noviembre de 2020, y firman el ingeniero Daniel Zamorano Terrés, presidente de ISA Sección México, ingeniero Rubén Jiménez Morales, director del CECIT número 3, ingeniero Luis Armando Loera Cervantes, advisor ISA CECIT 3 ingeniero José Alejandro Ríos Cerón, advisor ISA CECIT 3 y la señorita Litsi Hernández Orduña, nuestra presidente de ISA CECIT 3 De igual forma, el reconocimiento también se lo hacemos extensivo a Jesús Alberto Fernández Moreno por su participación con la misma conferencia de importancia del artículo científico en tiempos o en periodo de pandemia. Es un reconocimiento que hacemos llegar, se los vamos a hacer llegar vía electrónica en el transcurso de la semana a sus correos para que ellos lo puedan tener. Y agradecemos a nuestros ponentes, a todos los asistentes, a esta Semana de la Ciencia y Tecnología, toda totalmente virtual, usando las tecnologías de la información y plataformas digitales que nos hacen llegar precisamente todos estos temas aún a la distancia. Y es muy interesante que nos vayamos, que podamos tener todos estos temas a la mano y poder revisarlos y empaparnos de más información de la que ya teníamos comúnmente. A nombre de la sección, de ISA México Central, de la sección de ISA del CECIT número 3 y el Club de Electrónica y Automatización, agradecemos la participación de la maestra Claudia y del alumno Jesús Alberto en esta conferencia, y a nuestro público que pudo asistir a todas las conferencias durante el día que se estuvieron llevando desde la mañana, y que esperamos que todas estas estén siendo de su agrado. Todavía tenemos 2 días más de Semana de la Ciencia con más temas de interés. Ya hemos tenido varias empresas como Value, Banner Engineering, hemos tenido a representantes de ISA México Central, y hemos tenido también a compañeros de escuelas hermanas como Cime Zacatenco, Siquie, de UAM Iztapalapa, de SFEM, y el día de mañana no va a ser la excepción. Vamos a tener también participantes de las escuelas hermanas, de las empresas, así como también de 127 volts, que también son parte importante de las empresas que nos están apoyando a la sección ahora, como Club de Electrónica y Automatización. Entonces, agradecemos su participación y no nos resta más que decirles que nos vemos en el próximo webinar o en la próxima conferencia, el día de mañana, jueves, y pues ahí revisen el programa para ver qué temas de interés todavía son para ustedes, y vamos a ver cómo podemos compartirles también todo este contenido que se está grabando. Gracias, maestra Claudia, y gracias, Jesús, por tu participación. Gracias, José. Gracias por la invitación. A ustedes, nos vemos, hasta luego. Nos vemos, que tengas buena noche. Igualmente, Bye. a todos, bye. Bye.